Escúchenme bien, compatriotas. Pónganse cómodos, agarren su chicha morada, porque hoy, su verdugo de la verdad, va a destapar una olla que va a hacer temblar los Andes desde aquí hasta la Patagonia. Sonido de latigazo. Lo que les voy a contar hoy es la crónica de una venganza. Una venganza que se ha cocinado a fuego lento por más de 100 años. A su mare. Imagínense esta escena. Diciembre del 2024. Una sala de reuniones lujosa, con vista a los cerros de Santiago de Chile. El aire huele a pisco sour y a soberbia. Es la sede de la Autoridad Portuaria Nacional de Chile. Un ministro, gordo y con cara de satisfacción, se recuesta en su silla de cuero y dice con esa tonadita que tanto nos jode: estamos tranquilos, muchachos. Somos los reyes del Pacífico Sur. Aunque caminemos de espaldas, seguimos siendo los primeros. Esos peruanos. Puf, ni nos pisan los talones, po. De pronto, un asesor entra corriendo, pálido como un papel, con el celular en la mano temblando. Ministro. Estamos jodidos hasta el cuello. Incluso si nos ponemos a correr como locos, vamos a llegar últimos. El ministro lo mira con desprecio. ¿Qué te pasa, huevón? ¿Te levantaste con el pie izquierdo o qué? No me vengas con huevadas desde la mañana. Y el asesor, casi sin aliento, le suelta la bomba: no es mala suerte, ministro, es que ya no tenemos pedidos. Perú se nos adelantó. Nos metieron un serrucho, con su megapuerto de Chancay, conche su mare. El ministro se queda helado. Pero la cosa no termina ahí. El asesor continúa, se acuerda de su amigo, el mandamás de los exportadores de soya de Brasil. ¿Ese con el que se fue a comer a Rodicio? El ministro asiente, confundido. Pues ese mismo, pata, está ahora mismo en Lima, firmando un contrato de exclusividad con la gente de Chancay. Me acaba de llamar Elon Musk, el de Tesla, gritando como un loco. Me ha dicho, sus puertos son una porquería, se demoran una vida y cobran como si el cobre fuera oro. Me llevo todos mis contenedores de litio a Chancay. Me han ofrecido la ruta directa a Shanghái, 12 días más rápido y a mitad de precio. Perder los contratos de Brasil y Tesla es cuestión de meses, ministro. El rostro del ministro chileno pasa del rojo al morado. ¿Qué? Pero. Hazles un descuento ahora mismo. Cóbrales la mitad si es necesario. El asesor niega con la cabeza, derrotado. Demasiado tarde, ministro. Por andar haciéndose el gallito, por cuidar su orgullo estúpido, estamos a punto de perder el pilar de nuestra economía. El puerto de Valparaíso va a ser un elefante blanco. Música de tensión épica. Así es, compatriotas. El gigante chileno, el que por décadas nos miró por encima del hombro, acaba de recibir un gancho al hígado. El todopoderoso sistema portuario chileno, que controla casi el 60% del comercio marítimo de esta parte del continente, en este preciso instante, está corriendo desesperado para alcanzar a una nación que siempre subestimaron, el glorioso Perú. Por años nos aplastaron con su estabilidad económica, con sus tratados de libre comercio, pero esta vez, en la batalla que definirá el futuro del comercio mundial, se han quedado atrás. Están entre 2 y 3 años tarde a la fiesta. Y el nombre de esa fiesta, el nombre de la tecnología que ha cambiado las reglas del juego para siempre, no es otro que el megapuerto multipropósito de Chancay. Analicémoslo con cabeza fría, porque a mí me gusta hablar con datos, no con floro barato. ¿Quién era Chile hasta ayer? El mandamás absoluto del Pacífico Sur. Controlaban el 60% del mercado. Miremos sus números, a su mare, qué abuso. En el último año fiscal, sus puertos principales, Valparaíso y San Antonio, generaron ingresos por más de 12.000 millones de dólares. ¿Y su margen de ganancia? Agárrense. Un 45.7% de utilidad neta. Un 45.7%. ¿Saben lo brutal que es eso? Para que se hagan una idea, la utilidad de una empresa peruana promedio, con suerte, llega al 15%. Los chilenos nos sacaban el triple de ganancia por cada contenedor que movían. Eran un monstruo, una aspiradora de plata. Todas las grandes navieras, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, todos los gigantes de la agroexportación brasileña, los exportadores de litio boliviano, todos hacían su cola para usar sus puertos. Y en especial los brasileños. ¿Saben cuánta plata le pagaron los exportadores de soya y carne de Brasil a los puertos chilenos el año pasado? Más de 2.000 millones de dólares.
Más del 15% de todos los ingresos portuarios chilenos venía de un solo país, de Brasil. Eso te dice la dependencia brutal que tenían de ellos. ¿Y nosotros, el Perú? Pucha, estábamos en la lona. Nuestros puertos, Callao incluido, con toda la inversión, apenas movían un 13% del mercado regional. Una quinta parte de lo que movía Chile. ¿Por qué? Por nuestra propia mediocridad, por nuestra infraestructura bamba. Un barco en el Callao se demoraba el doble en descargar que en Valparaíso. 100 contenedores llegaban y 30 se quedaban atracados por burocracia, por falta de grúas, por el tráfico de la avenida Faucet. Por eso todos los grandes clientes se iban con los chilenos. La mayoría de la gente, incluso aquí en Perú, pensaba así: Chile es el número 1, nosotros somos los segundos. El comercio del Pacífico es de ellos. Es imposible alcanzarlos. Hasta los supuestos expertos económicos lo decían en la tele. Para que el Perú pueda competir con Chile, se necesitarán por lo menos 10 años de inversión sostenida. La eficiencia logística de Chile es de otro nivel, es inalcanzable. Los periódicos igual. La hegemonía portuaria de Chile se consolida, la brecha entre los puertos peruanos y chilenos se agranda. Pura basura, compatriotas. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es completamente diferente. Hay un giro en la trama que nadie les ha contado. En este preciso instante, en este nuevo campo de batalla llamado Chancay, el tablero se ha volteado por completo. Ahora son ellos, los chilenos, los que nos están persiguiendo a nosotros. Y con 2 o 3 años de desventaja. Y esto no me lo estoy inventando yo, su verdugo. Tengo las pruebas. En este video les voy a revelar la verdad sobre la guerra portuaria que está haciendo temblar a todo el continente. Voy a demostrarles que todo lo que creían saber estaba equivocado. Miremos los hechos, con números y fechas. Atentos. A enero de 2025, la empresa china COSCO Shipping, en alianza con la peruana Volcán, ya ha completado las pruebas de carga con los principales exportadores de Brasil, Bolivia y Ecuador. Ya les han mandado los samples. ¿Saben lo que es un sample en este negocio? Es la prueba de fuego. Es decirles, miren, esta es la velocidad a la que podemos operar. Traigan sus barcos más grandes, pónganos a prueba. Enviar un sample de operatividad significa que la tecnología y la infraestructura ya están a un nivel de finalización altísimo. Para el segundo trimestre de 2025, ya se inaugura la primera fase del puerto, lo que llaman la línea piloto. ¿Y qué es eso? Es una operación a escala reducida, antes de la inauguración total, para probar todo el sistema. Aquí se mide la eficiencia real, se detectan los cuellos de botella y se optimiza cada proceso, desde la grúa hasta el camión. La meta es la operación total, la producción en masa, para inicios de 2027. Y producción en masa significa mover miles de contenedores al día, operar 24/7 sin parar. Mientras tanto, ¿qué pasa con nuestros vecinos del sur? Recién en diciembre de 2024, después de meses de silencio, se atrevieron a abrir la boca. Dijeron que tal vez sería posible tener una modernización significativa de sus puertos después del 2027. Escuchen bien las palabras que usan esos cobardes. Después sí tal vez sería posible. Después significa que no tienen ni puta idea de la fecha exacta. Puede ser 2027, 2028 o el día del juicio final. Y tal vez sería posible es la frase clásica del que no tiene ninguna seguridad. Es dejar la puerta abierta para decir, lo intentamos, pero no se pudo. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que cuando Chancay ya esté operando a toda máquina, facturando millones, los chilenos recién estarán viendo si es posible empezar a hacer algo. Hay una brecha de 2 años, y si nos apuramos, de 3 años. Esa es la verdad oculta. Y si esta verdad no se conoce es por una razón muy simple. La prensa mermelera, tanto la de aquí como la de allá, sigue con el mismo cuento, Chile primero, Perú segundo. Siguen titulando, el Callao intenta alcanzar a Valparaíso. ¡Qué ignorantes! Pero dentro del sector logístico, entre los que de verdad mueven la plata, todos lo saben. Saben que en la guerra de los megapuertos, el Perú dio el primer golpe. Escuchen lo que me dijo un gerente de una de las navieras más grandes del mundo, en estricto off the record, los chilenos están en pánico. Siempre fueron los líderes, los que marcaban el paso. Y ahora, con Chancay, Perú se les ha escapado. Ellos saben perfectamente que COSCO ya está haciendo pruebas reales.
Por eso han salido corriendo a anunciar la compra de grúas chinas y la ampliación de San Antonio. Es un manotazo de ahogado. Si ustedes no entienden esto, compatriotas, seguirán viviendo en el engaño. Quédense hasta el final de este video, y les juro que su percepción de la economía sudamericana va a cambiar para siempre. ¿Por qué es tan impactante que Chile recién haya dado una fecha tentativa? Porque esa no es su forma de jugar. En toda su historia, Chile jamás anuncia sus planes de infraestructura con tanta antelación y vaguedad. Son extremadamente herméticos. Miremos su historial. En 2022, un periodista les preguntó, ¿cuándo van a ampliar el calado del puerto de Valparaíso para recibir barcos post-Panamax? La respuesta del ministro de turno fue, estamos en proceso de estudio. ¿Pero para cuándo, aproximadamente? Lo anunciaremos en el momento oportuno. Cero información. ¿Y la conexión ferroviaria con Mendoza? En evaluación. ¿Y el nuevo terminal en la zona norte? En fase de investigación y desarrollo. Ni siquiera sus socios comerciales más cercanos obtienen fechas exactas. Los brasileños les preguntan, oye, necesitamos un puerto más grande para nuestros megabuques de granos, ¿para cuándo estará listo? Y la respuesta chilena siempre es la misma, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ya les avisaremos. Esa es su tradición. Nunca hablan primero. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque un proyecto de infraestructura es impredecible. Si tú anuncias públicamente vamos a inaugurar la ampliación en 2027, y por cualquier motivo la terminas en 2028, ¿qué pasa? Tus acciones se desploman. Los titulares dirán, Chile no cumple sus promesas. Su capacidad de ejecución está en duda. Por eso, hasta no tener todo 100% seguro, se quedan callados. Segundo, para no darle información a la competencia, o sea, a nosotros. Si ellos anuncian nuestra ampliación estará lista en 2026, ¿qué hacemos nosotros en Perú? Apuramos todo para tener Chancay listo en 2025 y robarles el mercado. Por eso siempre han jugado al misterio. Pero esta vez fue diferente. Esta vez hablaron primero. Dieron una fecha, después de 2027. Aunque sea una fecha vaga, la dieron. Y eso, en la historia de la política comercial chilena, es algo rarísimo. Solo significa una cosa, están sintiendo una presión brutal por la nuca. Están en una situación en la que si no decían algo, el pánico se los comía vivos. ¿Y cuál es la fuente de esa presión? Somos nosotros, compatriotas. Es el Perú y la alianza estratégica con COSCO Shipping, respaldada por todo el poder del gobierno chino. Veamos los detalles. La alianza peruano-china, a través de COSCO y Volcán, está invirtiendo en la fase final de Chancay más de $1.300 millones. ¿Saben cuánto cuesta construir una línea piloto de operaciones en un puerto de esta magnitud? Se estima entre 200 y 300 millones de dólares. Solo el equipamiento, las grúas pórtico automatizadas, los sistemas de gestión 5G, los vehículos autónomos para mover contenedores. Todo eso solito supera los 150 millones de dólares. A eso súmenle el costo de las obras civiles, los sueldos de miles de trabajadores, la investigación y desarrollo. Más de 300 millones de dólares. Cuando inviertes esa cantidad de plata, no es para decir vamos a ver qué pasa. No. Es una declaración de guerra. Es decir, vamos a tener éxito, cueste lo que cueste. La meta es la operación total para 2027, y la inversión total del proyecto superará los 3.500 millones de dólares. Plata como cancha. Que se haya aprobado una inversión de esa magnitud significa que esto no es una aventura de una empresa, es una política de Estado. Esto tiene la bendición de los más altos niveles en Perú y en China. Lo más impactante es que ya se están haciendo pruebas con los grandes jugadores, los exportadores de soya de Brasil, los de cobre del mismo Perú, e incluso los gigantes del comercio electrónico como Amazon Web Services y Alibaba. ¿Y qué significa que estas empresas estén probando la ruta de Chancay? Significa que la fase de construcción está casi terminada. Ahora empieza la fase de pruebas de cliente. ¿Qué hacen estas empresas durante las pruebas? Primero, verifican las características físicas. ¿La profundidad del calado es realmente de 16 metros como prometieron? ¿Las grúas pueden mover un contenedor en menos de 2 minutos? ¿La zona de almacenamiento es segura? Lo miden todo. Segundo, verifican las características logísticas.
¿La conexión con la carretera panamericana a través del nuevo túnel es fluida? ¿Los tiempos de aduana son realmente más rápidos? ¿El sistema digital para el seguimiento de la carga funciona sin fallos? Tercero, la prueba de fiabilidad. ¿El puerto puede operar durante una tormenta? ¿Resiste la infraestructura un sismo? ¿Hay riesgo de huelgas sindicales que paralicen todo? Solo si se pasan todas estas pruebas, se firma el contrato de operación a largo plazo. Que Brasil y Amazon ya estén haciendo estas pruebas significa que las pruebas internas del consorcio ya terminaron. Es como decir, para nosotros, todo está perfecto. Ahora véanlo ustedes mismos y convénzanse. Normalmente, estas pruebas de cliente duran entre 6 meses y un año. Si empezaron a mediados de 2024, para mediados de 2025 ya tendremos los resultados. Y si los resultados son buenos, los pedidos empezarán a llover. Necesitamos que nos muevan 5.000 contenedores al mes a partir de 2027. Así funciona. Y mientras en Chile recién estarán discutiendo la posibilidad en 2027, nosotros ya estaremos facturando. Y lo más aterrador para ellos es esto, el propio mercado global se ha pronunciado. Los grandes capitanes de la industria, como los dueños de los consorcios agrícolas de Mato Grosso en Brasil, han dicho públicamente, para nuestra próxima generación de exportaciones, que duplicará el volumen actual, necesitaremos usar hasta 16 buques Post-Panamax al mes. 16. Actualmente usan 8. El doble. Eso significa que el tamaño de sus operaciones se va a disparar. ¿El problema? Los puertos chilenos actuales, físicamente, no pueden manejar ese volumen. Un barco de más de 18.000 contenedores, TEUs, no puede atracar en Valparaíso, su calado no da. Por eso el líder de la Asociación de Exportadores Brasileños dijo, la estructura actual de los puertos chilenos no podrá soportar la próxima generación de nuestro comercio. Esto no es una opinión, compatriotas. Es un ultimátum para Chile. Es decirles, nuestra carga del futuro será así de grande, necesita esta eficiencia y tiene que salir en 2027. Sus puertos actuales no sirven. ¿Qué van a hacer? Para Chile, Brasil es su cliente estrella. Les da más del 15% de sus ingresos. Más de $2.000 millones al año. ¿Pueden ignorar a un cliente que les dice que su servicio se ha quedado obsoleto? Jamás. Si pierden a Brasil, el golpe para su economía será brutal. Por eso Chile, finalmente, se ha puesto a correr. A mediados de 2024, empezaron a analizar seriamente el problema Chancay y anunciaron la compra de un paquete de modernización de la empresa china ZPMC para el puerto de San Antonio. La inversión, aunque no se ha hecho pública, se estima en varios cientos de millones de dólares. ¿Y qué es ZPMC? Es la misma empresa que está equipando Chancay. ¿Por qué Chile le compra al mismo proveedor de su competidor? Porque la tecnología de Chancay está tan avanzada que es la única opción. Chancay es como un celular de última generación, y los puertos chilenos son como un teléfono de disco. Para poder competir, tienen que comprarle la pantalla táctil al mismo que le vendió el celular a su rival. Chile ha operado toda su vida con sistemas portuarios tradicionales, con grúas operadas manualmente y logística de los años 90. Un megapuerto automatizado con 5G, con un túnel subterráneo de 1.8 kilómetros que lo conecta directamente a la carretera, es algo que nunca han manejado. Por eso, de urgencia, tuvieron que comprar la tecnología a los chinos. Es una señal clara de que se han dado cuenta de que la era de Chancay ha comenzado. Pero aquí está el punto clave, aunque se han movido, ya es tarde. ¿Y por qué es tarde? La razón es simple, su antiguo negocio, sus puertos viejos y caros, eran demasiado rentables. Miremos los números. En 2023, los ingresos de los puertos chilenos fueron de casi $15.000 millones. En 2024, se estima que superaron los $25.000 millones. Un aumento de $10.000 millones en un solo año. ¿Por qué esta explosión? Por el reordenamiento del comercio mundial tras la pandemia y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El nearshoring hizo que más carga pasara por Sudamérica. Los puertos chilenos estaban repletos. Tenían a las navieras más grandes del mundo haciendo cola. Maersk, MSC, CMA CGM. Los exportadores brasileños, bolivianos, argentinos, todos esperando. Había clientes que tenían que esperar más de un año para conseguir un espacio fijo. Para los chilenos, la plata entraba a raudales simplemente haciéndolo de siempre. Así que,
¿Para qué arriesgarse con una nueva tecnología, con una inversión multimillonaria en automatización? ¿El puerto de Chancay? Puf, eso lo vemos después. Ahora estamos demasiado ocupados contando billetes. Esa fue su mentalidad. La clásica trampa del número 1. Te duermes en tus laureles, te confías en tu éxito actual y no ves la ola que está a punto de reventarte en la cara. Mientras tanto, el Perú estaba tomando un camino completamente diferente. Desde nuestra perspectiva, era imposible ganarle a Chile en su propio juego. El mercado ya estaba dominado por ellos. Así que planeamos algo distinto. No compitamos con el Callao contra Valparaíso. Creemos un tablero de juego nuevo. Vayámonos a Chancay, con un puerto que esté 20 años en el futuro. Seamos los primeros en dominar ese nuevo juego. Esa fue la estrategia peruana. Y hoy, esa estrategia está funcionando. Segundo golpe, compatriotas. ¿Por qué el Perú pudo moverse más rápido que Chile? La respuesta está en una palabra: alianza estratégica integral. ¿Qué significa eso? Significa que tienes todos los componentes, desde la materia prima hasta el cliente final, trabajando bajo un mismo paraguas. Miremos el ecosistema que se está creando alrededor de Chancay. Por un lado, tienes al Estado peruano, que declara el proyecto de interés nacional y da todas las facilidades. Tienes a las empresas mineras peruanas, listas para exportar su cobre por una ruta más eficiente. Tienes a las agroexportadoras peruanas, que ahora podrán llevar sus arándanos y paltas a Asia en tiempo récord. Y tienes a COSCO Shipping, que no es solo una constructora, es una de las navieras más grandes del mundo. Ellos mismos son sus propios clientes. Y lo más importante, tienes al gobierno chino detrás, que ve a Chancay como su puerta de entrada a Sudamérica. El poder de China manejando la logística. Esto es aterrador para nuestros competidores. Porque la tecnología de un megapuerto moderno está más cerca de la tecnología de un aeropuerto de última generación que de un puerto tradicional. Se trata de manejar flujos de datos, de automatización, de software. Y en eso, los chinos son los reyes. Veamos el proceso de Chancay. Primero, el túnel. Un viaducto de 1.8 kilómetros que pasa por debajo de la ciudad y conecta el puerto directamente con la Panamericana Norte. Sin camiones atorados en el tráfico. ¿Saben la precisión de ingeniería que se necesita para eso? Es una obra maestra. Los chinos llevan décadas construyendo este tipo de infraestructura. Segundo, las grúas automatizadas. Son grúas que no necesitan un operador humano. Se mueven solas, guiadas por 5G y un software central. ¿Saben quién es el líder mundial en 5G? Huawei. Una empresa china. ¿Saben quién fabrica estas grúas? ZPMC. Otra empresa china. Tercero, el sistema de patio. Los contenedores no se apilan al azar. Un sistema de inteligencia artificial decide dónde va cada contenedor para optimizar el tiempo de carga y descarga. Toda esta tecnología ya ha sido probada y perfeccionada en el puerto de Shanghái, el más grande del mundo. Es tecnología china que se está importando directamente al Perú. Chile no tiene esa alianza. Tienen que comprar la tecnología a los chinos, pero no tienen el know-how, no tienen la experiencia de operarla. Y ahora, el arma definitiva que solo el Perú tiene, el concepto de hub logístico integral. En inglés lo llaman turnkey, llave en mano. ¿Qué significa esto? Significa que le ofreces al cliente una solución completa, no solo un pedazo del servicio. Piensen en esto. Un exportador de soya de Brasil que usa los puertos chilenos, ¿cómo es su proceso? Primero, tiene que contratar una empresa de camiones para llevar la soya desde Mato Grosso hasta la frontera. Luego, otra empresa para cruzar los Andes. Luego, pagar las altísimas tarifas del puerto de San Antonio. Después, contratar a una naviera, como Maersk, para que lleve su carga a China. Y finalmente, coordinar con el puerto en China para la descarga. Es un infierno logístico. Cada eslabón de la cadena es una empresa diferente. Si una falla, todo se retrasa. El camión se malogró, el puerto está en huelga, la naviera retrasó su salida. Un desastre. ¿Qué ofrece Chancay? Una solución llave en mano. El exportador brasileño habla directamente con COSCO. Y COSCO le dice, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo.
te ponemos el tren bioceánico que conectará Brasil con Chancay. Tu carga llegará a nuestro puerto, que nosotros mismos operamos. Y la subiremos a nuestros propios barcos para llevarla a Shanghái, a nuestro otro puerto. Todo en uno. La gestión de la cadena de suministro se simplifica brutalmente. Como todo lo maneja el mismo grupo, la coordinación es perfecta. No hay excusas. El equipo del tren, el equipo del puerto y el equipo de los barcos trabajan juntos. Para el cliente, esto es un paraíso. Porque un proyecto de exportación masiva debe planificarse de manera integral. No puedes diseñar tu plan de producción sin saber cómo será tu logística. Con el modelo chileno, el brasileño produce su soya y luego reza para que la logística funcione. Con el modelo peruano, Costco puede decirle al brasileño, mira, el tren bioceánico tendrá esta capacidad y esta frecuencia. El puerto de Chancay puede procesar tantos miles de toneladas por día. Y mis barcos tienen este cronograma. Planifica tu producción en base a esta información exacta. La optimización es total. Chile no puede ofrecer eso. Ellos solo son dueños del puerto. El tren no es suyo, los camiones no son suyos, los barcos no son suyos. Es imposible coordinar a ese nivel. Veamos un caso real. El cobre peruano. Hoy en día, una gran parte sale por el Callao. Pero el Callao tiene un problema grave, el calor y la humedad. Los concentrados de mineral pueden sufrir alteraciones. Y sobre todo, el tamaño de los barcos está limitado. Esto es como el sustrato de plástico del guión original. ¿Por qué el plástico se dobla? Por el coeficiente de expansión térmica. El plástico se expande con el calor mucho más que el chip de silicio que lleva encima. Al expandirse a ritmos diferentes, se tuerce y se rompe la conexión. Por eso hay un límite de tamaño. Lo mismo pasa con los puertos chilenos, su infraestructura tiene un límite. No pueden recibir barcos de 24.000 teos. Se tuercen, se congestionan, colapsan. ¿Qué es Chancay? Es el sustrato de vidrio. El vidrio puede diseñarse para que tenga un coeficiente de expansión casi idéntico al del silicio. No se tuerce. Puedes hacerlo tan grande como quieras. Chancay es igual. Su calado de 16 metros, su enorme patio de contenedores, sus grúas automatizadas. No tiene límite de tamaño. Puede recibir a los barcos más monstruosos del planeta. Los que llevan 24.000 contenedores. Eso cambia todo. Un barco más grande significa un costo por contenedor más bajo. Significa que nuestra palta, nuestros arándanos, nuestro cobre, llegarán a China más baratos que los de la competencia. Y ahora, el cuarto golpe, el más doloroso, el golpe histórico. ¿Esta situación no les parece familiar, compatriotas? Esto ya lo hemos vivido, pero al revés. Retrocedamos en el tiempo. ¿Se acuerdan de la Guerra del Pacífico? Cuando éramos una potencia guanera y salitrera. Chile, con el apoyo de Inglaterra, nos declaró la guerra y nos arrebató nuestro futuro. Nos quitaron Tarapacá, nos quitaron Arica. ¿Se acuerdan de los años 90, la invasión comercial chilena? Cuando nuestras empresas estatales estaban quebradas y vinieron sus conglomerados, Falabella, Ripley, Land, a comprar nuestras joyas de la abuela a precio de remate. Siempre fuimos los segundones, los que miraban con una mezcla de envidia y rencor como el modelo chileno triunfaba mientras nosotros nos hundíamos en crisis. Éramos los que teníamos la tecnología vieja, el LCD, mientras ellos tenían la tecnología nueva, el OLED. Ellos eran Japón, nosotros éramos la Corea que intentaba copiarles. En 2010, Chile movía el 60% del comercio regional. El Iquique de ellos era el hub de Sudamérica. Nosotros, con un Callao congestionado, apenas éramos una nota a pie de página. Pero el Perú, en silencio, empezó a apostar por una nueva tecnología. Una tecnología arriesgada. No una simple ampliación del Callao, sino un proyecto demencial, un megapuerto en un pueblo de pescadores llamado Chancay. Una inversión de $3.500 millones. Al principio, todos se rieron. Están locos, decían los expertos. ¿Para qué construir un puerto ahí, si el Callao está al lado? ¿De dónde van a sacar la plata? Chile nos va a comer vivos, nunca podremos competir. Los mismos argumentos que usaban los japoneses contra Samsung cuando apostó por el OLED. Los primeros años fueron pura pérdida, pura inversión a ciegas. Pero el Perú no se detuvo.
Al contrario, se consiguió un socio que tenía la misma visión, China. Y la inversión se multiplicó. La eficiencia empezó a mejorar. Y el sueño loco empezó a tomar forma de concreto, acero y grúas gigantes. ¿El resultado? Hoy, en 2025, el nuevo centro de poder del comercio del Pacífico Sur se está mudando de Valparaíso a Chancay. El mercado que los chilenos dominaron por más de un siglo se está volteando en menos de una década. Los gigantes chilenos, que antes nos miraban con soberbia, hoy están siendo comprados por capitales extranjeros o están en crisis. ¿Y por qué pasó esto? Porque la historia siempre se repite. El que es número uno en la tecnología vieja se confía. Los chilenos pensaron, nuestros puertos son súper rentables. ¿Para qué arriesgarnos con un proyecto loco como Chancay? Sigamos haciéndolo de siempre. Mientras tanto, el Perú, que no tenía nada que perder, apostó todo al futuro. Y ese futuro hoy se llama Chancay. TSMC, o sea, Chile, está exactamente en esa situación ahora. Su modelo tradicional, cobrar caro por un servicio mediocre, era un éxito. Las navieras hacían cola. No tenían incentivos para cambiar. El mismo pensamiento que hundió a la industria japonesa de televisores en los 2000 es el que está hundiendo a los puertos chilenos en los 2020. Pero una nueva era ha comenzado. Y esta vez, el Perú va a la cabeza. La historia se está repitiendo, pero esta vez, a nuestro favor. Claro, esto no significa que Chile vaya a desaparecer. No sean ingenuos. Todavía tienen un poder económico y una estabilidad que ya quisiéramos nosotros. Sus ingresos portuarios siguen siendo gigantescos. Su presupuesto para inversión en infraestructura es enorme, mucho más grande que el nuestro. Y con ese dinero, están intentando desarrollar su propia versión de Chancay. Pero esta vez, el Perú ha conseguido una oportunidad de oro. Y para no desperdiciarla, nos estamos moviendo como locos. Hace unos meses, el gobierno peruano firmó un acuerdo con el de Brasil para acelerar los estudios del corredor bioceánico. Eso es clave. Porque el verdadero negocio de Chancay no es solo mover la carga peruana, es ser la salida de Brasil al Pacífico. Si ese corredor se concreta, el juego se acaba. Chancay se convierte en el puerto más importante de Sudamérica, punto. Chile sabe esto, y por eso están desesperados. Saben que tienen que modernizarse, pero no tienen un plan integral. Compran grúas chinas, anuncian ampliaciones, pero no tienen el software, no tienen el ecosistema. Es como si quisieran construir un Ferrari comprando las llantas, el motor y el chasis por separado y tratando de armarlo en su garaje. Nosotros, en cambio, estamos recibiendo el Ferrari ya ensamblado y con el piloto de pruebas incluido. Ahora vean el círculo vicioso en el que ha caído Chile. Su efecto dominó. Primera ficha, sus puertos tradicionales son muy rentables. Eso retrasa la inversión en nuevas tecnologías. Segunda ficha, ese retraso le permite a Perú adelantarse con Chancay. Tercera ficha, el adelanto peruano le da a los clientes, como Brasil, una alternativa mejor y más barata. Cuarta ficha, tener una alternativa debilita el poder de negociación de Chile. Ya no pueden cobrar lo que se les da la gana. Quinta ficha, al bajar sus precios y perder clientes, sus ganancias caen, y tienen menos plata para invertir en modernización. Es una espiral de muerte. ¿Y quién pierde al final? Los accionistas de las empresas portuarias chilenas y, en última instancia, el Estado chileno. Miremos el tamaño del mercado. Se estima que para 2028, el nuevo volumen de carga que generará la ruta Chancay-Asia será de más de $8.000 millones al año. Casi 11.000 millones. Un mercado que hoy es cero va a explotar a 11.000 millones en 3 años. Y para 2035, superará los $40.000 millones. Crece a un ritmo del 50% anual. Que Chile se haya quedado 2 o 3 años atrás significa que le están regalando al Perú la primera porción de ese pastel gigantesco. ¿Y por qué es tan importante ser el primero? Por el efecto de posicionamiento. El que llega primero, pone las reglas. Perú, a través de Chancay, definirá las nuevas rutas marítimas, las nuevas tarifas estándar, los nuevos estándares de eficiencia. Cuando Chile quiera entrar al juego, tendrá que jugar en la cancha que nosotros construimos y con las reglas que nosotros pusimos. Pero el problema es aún más grande. Chancay no es solo un puerto. Es una tecnología que va a cambiar todo el ecosistema logístico de Sudamérica. Porque al tener un puerto tan eficiente,
la estructura de costos de todas las industrias cambia. Ahora, un agricultor de la sierra peruana podrá pensar en exportar a China, algo que antes era impensable. ¿Y quién tiene la ventaja en este nuevo ecosistema? El país que tiene el puerto, los recursos naturales y la capacidad de producción. Ese es el Perú. Chile solo tiene el Puerto Viejo. Si el Perú logra consolidar el liderazgo de Chancay, la balanza de poder económico en Sudamérica puede cambiar. Hasta ahora era Chile 60%, Perú 13%. En la era Chancay, podríamos ver un Chile 50% y un Perú 25%. Podríamos duplicar nuestra participación. ¿Les parece poco? El mercado portuario regional mueve 150.000 millones de dólares. Un 7% más para Perú son 10.000 millones de dólares más al año para nuestra economía. Más chamba, más desarrollo, más orgullo. Ahora, seamos claros. La pelea no ha terminado. La verdadera batalla será entre 2026 y 2028. En esos años se decidirá si Perú logra consolidar la operación de Chancay a gran escala. Y eso no es solo cortar una cinta. Significa lograr una eficiencia operativa del 90%, pasar todas las certificaciones de calidad de los clientes más exigentes del mundo, tener precios competitivos y, sobre todo, poder manejar un volumen masivo de forma estable. Si logramos eso, si empezamos a firmar contratos a largo plazo con los gigantes de Brasil, Bolivia y Ecuador, entonces el juego habrá cambiado para siempre. Será como cuando Samsung empezó a venderle sus pantallas OLED a Apple. Ahí se acabó la discusión. Por otro lado, si Chile logra acelerar sus proyectos y nos alcanza en 2027, la competencia será feroz. No hay que subestimarlos. Tienen la plata y la capacidad técnica para hacerlo. Están comprando la mejor tecnología, contratando a los mejores ingenieros. Podrían tener una línea piloto lista en un año, y la brecha se reduciría. No son ningunos lornas. Los próximos 2 o 3 años son decisivos. Y esto es importante para todos ustedes, para los inversionistas, para los que buscan chamba. Porque alrededor de Chancay va a crecer un universo de empresas. Empresas de logística, de software, de transporte, de servicios. Hay que estar atentos. Pero todavía hay retos. Primero, la eficiencia. Tenemos que demostrar que podemos operar a un nivel de clase mundial. Segundo, el riesgo político. Basta ya de presidentes que duran 6 meses. Necesitamos estabilidad para que los inversionistas confíen. Tercero, el precio. Tenemos que ser más baratos que Chile, sí o sí. Y cuarto, ganarnos la confianza de los clientes. Los grandes jugadores globales son desconfiados. Hay que demostrarles con hechos, no con palabras, que somos un socio fiable. El camino es difícil, pero por primera vez en más de un siglo, el Perú tiene la iniciativa. Por primera vez, no estamos siguiendo a Chile, ellos nos están siguiendo a nosotros. Es un hecho innegable que nuestro proyecto está más avanzado, que nuestras alianzas son más fuertes y que nuestra visión es más ambiciosa. Todo esto significa una cosa: el tablero de juego geopolítico de Sudamérica puede estar a punto de cambiar. Y esta vez, compatriotas, las fichas se están moviendo a nuestro favor. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá el Perú ganar esta guerra portuaria? ¿O Chile logrará alcanzarnos y mantener su hegemonía? Déjenme sus comentarios. En mi opinión, esto está 50-50. Cualquiera puede ganar. Pero por primera vez en nuestra historia republicana, tenemos una oportunidad real, una oportunidad de oro, de dar el gran salto. Y aprovecharla o dejarla pasar.